Feriado violento, dio el profe el resumen de lo que nos deja como resultado en rojo este feriado del 10 de agosto. 16 muertos, 22 heridos solamente en Guayaquil, que como lo hemos venido repitiendo en varias ocasiones en este espacio, se ha convertido no únicamente en la ciudad más peligrosa del país, sino también en una de las ciudades más peligrosas de la región y del mundo entero, lo cual a mí me duele y muchísimo. Ustedes saben por qué precisamente. A mí me unen lazos familiares con Guayaquil, mi hija vive en Guayaquil, entonces me preocupa montones y me duele muchísimo, porque Guayaquil es una ciudad preciosa, la cual uno quiere, como quiere toda otra ciudad, cantón, territorio, provincia del país, ¿no? Pero obviamente con Guayaquil nos unen, en mi caso particular, unos lazos muy fuertes. Y esto obviamente preocupa y asusta también, ¿no? Porque más allá del encuadre que han querido construir, de que se ha entregado al narcotráfico el territorio y bla, 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 lo que digan, hay muchas otras cosas más de fondo y lo más importante es que en riesgo en medio de esta disputa del supuesto territorio entre bandas de crimen organizado, que es como lo han vendido las autoridades del gobierno, están las vidas de miles de personas. O sea, puede ser delincuencia común, puede ser narcotráfico, puede ser terrorismo, puede ser lo que sea, ¿ya? En juego están vidas humanas. Acá se han perdido en una explosión 5 vidas, han quedado varias personas heridas y en general la inseguridad, la violencia y la delincuencia está cobrando vidas todos los días y no únicamente en Guayaquil. La semana anterior con ustedes conversábamos y cerrábamos la semana aterrorizados del caso de sicariato que había sucedido en Manabí en contra de un comunicador social, de un periodista, de Gerardo Delgado, me parece que es el nombre. Y ahora estamos presenciando esto y vean ustedes las imágenes, esas escenas, me imagino que de terror que deben haber vivido cientos, probablemente miles de vecinos, de ciudadanos que habitan en un barrio de los más populosos de Guayaquil, que es Cristo del Consuelo. Este era digamos, un atentado provocado por el narcotráfico. Yo no lo sé. Eso tendrán que decirnos las autoridades, pero después de una investigación absolutamente seria, absolutamente apegada a la verdad, y que no obedezca a objetivos políticos, porque a mí me da la impresión de que durante los últimos meses se ha profundizado y mucho aquella estrategia que sostuvo el gobierno de Lenín Moreno durante todo su mandato, que era la de culpar al gobierno anterior, ¿ya? Todo lo que pasaba durante el gobierno de Lenín Moreno era culpa de Correa. Ahora, cuando ya hemos además de esto conversado infinidad de veces con ustedes, después de 5 años de que Correa no está más en el país, de que Correa no gobierna el Ecuador, de que Correa vive a miles de kilómetros de acá, se sigue responsabilizando a Correa de todo lo que pasa en el Ecuador. Entonces yo lo que esperaría es que los servicios de inteligencia que se dedican a pincharnos del teléfono a periodistas como yo, por ejemplo, o como algunos otros colegas, o como actores políticos de oposición, ojalá se dedique la inteligencia, ya sea militar, policial o lo que sea, a investigar a las bandas criminales que son las que están provocando estos hechos de terror que nos están costando vidas y que le están haciendo al Ecuador presenciar un baño de sangre permanente y que no termina de parar. Esto no se acaba nunca. Y es de locos porque parecería que además los ecuatorianos ya casi como que nos estamos acostumbrando a esto, ¿no? Es como, a ver, abramos el Twitter hoy a ver en dónde explotó una bomba. Porque no es la primera que explota. Esta no es la primera bomba que explota, ya hubo otras afuera de recintos penitenciarios, en la propia ciudad de Guayaquil, en Esmeraldas, en algunos otros lugares ya
han empezado a operar con este mecanismo. Pero para eso debería estar la inteligencia, pues, ¿no es cierto? Esa inteligencia que les dijo que se avecinaba una protesta en junio, esa inteligencia que dio con el paradero de Leonidas Issa cuando iba por la carretera, esa inteligencia que supuestamente encontró información que vinculaba a la protesta de junio con el narcotráfico y no sé, nunca presentaron pruebas. Bueno, a esa inteligencia, que no sabemos si es que existe o no también, deberían ponerla a operar para prevenir y para evitar que ocurran casos como el de este fin de semana. Ayer, 3:30 de la mañana, se despierta el Ecuador con un estallido que cobra vidas y que pudo ser evitado, por supuesto que pudo ser evitado, si es que el Estado asumiera, como debería asumir, su responsabilidad por la seguridad de absolutamente todas y todos los ecuatorianos. Si es que los equipos, los aparatos de inteligencia estuvieran al servicio de la seguridad de este país, yo estoy segurísimo, convencidísimo, de que no solo el evento de este fin de semana, sino absolutamente todos los eventos criminales, asesinos, violentos, delincuenciales que han ocurrido en los últimos tiempos en este país podían haber sido evitados. Las masacres carcelarias. Las cárceles son espacios cerrados, donde a los privados de libertad, con cámaras que además puedan contar con, no sé, con audio, se les puede ver, se les puede vigilar, se les puede escuchar, como para poder prevenir también que ocurran masacres dentro de los centros de privación de libertad. Pero tampoco ahí ha funcionado la inteligencia. No sabemos para qué están haciendo, en qué ocupan, ¿no? Los equipos que supuestamente iban a adquirir en Israel, viajaron a Israel para acceder a asistencia técnica, preparación, capacitación. ¿Para qué se fueron? Y si fueron y trajeron algunos equipos, ¿en qué están utilizando esos equipos? En este país había Ministerio Coordinador de Seguridad, al mismo tiempo un Ministerio del Interior, una Secretaría de Inteligencia, el Ministerio de Defensa, que se encargaban de coordinar las acciones vinculadas con la seguridad. Desbarataron todo ese andamiaje institucional que había, destruyeron toda la institucionalidad que estaba al servicio de los ecuatorianos, para además fusionar un ministerio tan grande que era el del Interior con la Secretaría de la Política. Armaron el Ministerio de Gobierno, que era un monstruo que tenía muchísimas responsabilidades, pero que finalmente no se encargaba de nada, que no se responsabilizaba de nada, y cuando pasaban las masacres carcelarias, por ejemplo, decían, no, es que no es responsabilidad de la policía. Claro, antes habían eliminado el Ministerio de Justicia y con eso toda la política que tiene que ver con la administración y el manejo de los centros de privación de libertad en este país y la rehabilitación social, adicionalmente. O sea, desbarataron todo, destruyeron todo porque tenían un objetivo, que yo ya les mencionaba hace un momento, ¿no? Que era responsabilizar de todo al gobierno de Correa, echar la culpa de todo a Correa, lo que era el correísmo, la revolución ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Les dio resultado? Sí, les dio resultado porque terminaron ganando las elecciones, ¿no? Hicieron toda la campaña que quisieron con respecto de eso, por ejemplo, desbaratar todas las instituciones al servicio de la seguridad, que el país termine de irse al despeñadero y bueno, tenemos los resultados que tenemos. En este atentado, además, tengo entendido, lo leí ayer en la cuenta de Twitter de la periodista Carol Noroña, ninguna de las 5 víctimas del atentado en Cristo del Consuelo tenía antecedentes penales. Entonces ahí se les desbarataría ya este relato de que es una disputa entre bandas. Y de ahí salen porque además yo no sé quiénes son peores, déjenme decirles. Si los inútiles que deben encargarse de la seguridad y no lo hacen, o los inútiles que gobiernan, o los que les defienden a través de sus cuentas de redes sociales. Yo no sé quiénes son peores. Porque defender a un inútil que no tiene idea de qué hacer con la seguridad es igual o peor que el inútil que no hace nada.
Entonces ahí se les desbarata ese relatito de que es una pelea entre bandas criminales y dejen nomás que se maten entre ellos. Ninguna de las 5 víctimas del atentado tenía antecedentes penales y dos de ellas son mujeres. Es decir, las mujeres también terminan siendo víctimas de esta ola de violencia que está golpeando a todo el Ecuador. Y claro, son mujeres que han sido asesinadas de forma violenta y que dejan además niños en la orfandad, niños que no van a tener nunca más a su madre a su lado y que por las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, probablemente, ¿ya?, puedan ser atrapados por esa ola de violencia, puedan ser arrastrados por esa ola de violencia. Cuando crezcan en un estado que no garantiza ni seguridad, ni salud, y peor todavía, educación, pensemos en el futuro que les puede esperar a esos niños que hoy se quedaron sin mamá. Y que cuando les digan cómo murió tu mamá, murió en un atentado terrorista, una bomba. Y fue fulanito, fulanito, fulanito. Y se vaya germinando en ellos el virus de la venganza, del odio. Pensemos también en eso, ¿no? En el futuro que nos queda como país y en el futuro que les queda a esos chicos que hoy se han quedado sin mamá. Y yo quiero plantearles algunas cosas sobre las cuales venía pensando ayer que viajaba y obviamente viajaba consternado, indignado, preocupado. En realidad viajaba cabreado ayer por todo lo que está pasando en el país, porque ya llega un momento en que ya no podemos tolerar más. Y sí, a ratos yo entiendo que ustedes pueden estar incluso hasta más indignados que yo, pero claro, el uso del micrófono y una cámara te da una responsabilidad todavía mayor como para poder expresar como ustedes quisieran el grado de indignación y de hartazgo que ustedes tienen. Pero hoy llegué yo igual que ustedes, igual de cansado, igual de hastiado, igual de decepcionado de lo que está pasando en este país. Y hoy voy a decirles probablemente algo que ustedes ya venían pensando hace rato y que yo no me atreví a decirlo. Pero hoy tenemos un gobierno al que no le importa a la gente. Tenemos un gobierno y un presidente que lo eligió además la mayoría de ecuatorianos, democráticamente, y resultado sobre el cual yo he sido el primero en decir, soy el más respetuoso de todos los ecuatorianos, el más demócrata de todos los demócratas, termino siendo yo porque respeto, a pesar de que no me guste en absoluto el resultado de la última elección, pero la respeto. Y alguna vez dije, en medio del ánimo caldeado de la protesta, dije, este hombre tiene que terminar el mandato y los ecuatorianos tenemos que sernos responsables de las decisiones que tomamos en las urnas. Y hoy, más que nunca, les vuelvo a decir, electores ecuatorianos, hacernos responsables de lo que elegimos en las urnas. Y a este señor lo eligió la mayoría de ecuatorianos. Muchos de esos ecuatorianos que lo eligieron, hoy han sido víctimas de la violencia. Violencia que es el resultado de no tener gobierno. Ya, y hoy tenemos un gobierno y un presidente que están muchísimo más preocupados de otras cosas, de las cuales ya vamos a hablar, y por eso es que no le importa la vida de la gente. A mí me da la impresión de que llegaron al poder angurrientos, muy hambrientos. 10 años no tuvieron acceso al poder político. Tenían el poder económico, claro, el hombre es dueño de un banco y sus colaboradores más cercanos son grandes importadores de lucecitas, de foquitos,
otros banqueros también, empresarios de toda índole, están alrededor de Guillermo Lasso. Pero durante 10 años no tuvieron el poder político para hacer con el Ecuador lo que les venía en gana. Hoy tienen no solo el poder económico, sino también el poder político. Y ahí el llamado de atención nuevamente a los electores. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es juntar al poder económico con el poder político? ¿Se dan cuenta lo peligroso que es? ¿Saben por qué? Porque como llegaron angurrientos y llegaron llenos de bronca porque no pudieron estar en el poder durante 10 años con Correa, llegaron a hacer lo que no pudieron hacer en ese entonces, pues. Llegaron a hacer negocios, o peor todavía, llegaron a ser negociados. Porque, ¿saben una cosa? Cuando hablen de mafia, la mafia, refiriéndose a una organización política, yo les recordaría, mafiosos son los que ofertan cargos públicos en las aduanas, por ejemplo. Esos son mafiosos. Mafiosos son los que venden cargos públicos, como en el Ministerio de Agricultura, a 1.5 o a 2 millones de dólares. Esos son mafiosos. ¿Y dónde están, pues, los responsables de la supuesta venta u oferta de cargos públicos? ¿Dónde están? ¿Están presos? ¿Están investigados? ¿Dónde están? ¿No? Entonces, están ocupados y preocupados de evitar que el señor González asuma la superintendencia de bancos. ¿Por qué? Porque la superintendencia de bancos es clave, pues. ¿Para quién? Para los banqueros, pues. ¿Y quién es banquero? El presidente, pues. ¿Y quién eligió a un presidente banquero? Los ecuatorianos en las urnas. ¿Sabían que era banquero Lasso? Claro que sabían que era banquero. ¿Tenemos que informarnos más? Claro que hay que informarnos más. ¿Y quién puso a Lasso de presidente? A Lasso de presidente no pusieron únicamente los militantes de Creo, que son unos poquitos. A Lasso de presidente le puso la izquierda democrática, le puso un sector del Pachacutic, le puso el morenismo, le puso el Partido Socialista, le puso la Concertación de César Montúfar y le puso el Partido Social Cristiano. Y este evento desafortunado de violencia que se ha vivido este fin de semana, y no solo la explosión, sino en general, lo que nos decía el profe, ojo, son 16 personas asesinadas, y ojo, no son muertos, no son muertitos por ahí nomás, ¿no? Que es también como trataban a los asesinados durante las masacres carcelarias. Son 40 muertos en la cárcel de no sé dónde. 40 muertos, no, son personas asesinadas. Y son personas asesinadas de la forma más cruel. Son personas asesinadas de forma sangrienta. ¿Ya? Acá también son 16 personas asesinadas en Guayaquil. En explosiones, en balaceras, casos de sicariato, son personas asesinadas. ¿Y qué hemos visto y qué hemos presenciado además con... esto es algo que además alimenta el cabreo del que les hablo, ¿no? Porque en lugar de hacerse responsables, primero, el presidente, esto ocurrió a las 3:30 de la mañana, más o menos, 3:30, 4 de la mañana. El presidente Lasso, que además entendemos, y le expreso mi solidaridad por su problema de salud, yo no voy a mezclar esos asuntos, ni voy a referirme en lo absoluto al tema de salud del presidente Lasso. Espero que se recupere y espero como el que más, que pueda salir adelante de su afección, ¿ya? Y pueda terminar su mandato, para que pueda ver además de él los resultados del desastre que está provocando su gobierno. Pero reacciona medio día después del atentado. Yo no voy a pedir que el community manager ponga un tuitcito diciendo mi solidaridad, mi pésame, porque que el Twitter de Lasso, además podría estar manejado por un bot, responda algo sobre el atentado, si fue a las 3:30, a las 5 de la mañana, ¿qué ganamos? A mí me da igual que el Twitter del presidente publique un post ahí, un trino, si no es él el que lo dice. ¿No? Pero yo hubiera querido ver, primero, si estaba todavía en Ecuador, si no se había ido todavía a Houston a hacerse atender, al presidente liderando el gabinete de seguridad y haciéndose presente
en la zona del desastre. Como saben, ¿quién lo hacía? Correa hacía eso. Cuando ocurrió una desgracia en este país, una tragedia o lo que sea, Correa estaba el siguiente día en caso de que se encontraba fuera del país, como ocurrió en el terremoto en Manabí. El hombre se regresó del Vaticano el 16 de abril del 2016. ¿Ya? Y así pasaba, ocurría alguna cosa, iba, instalaba una carpa, se reunía con sus ministros en media hora después de sucedida la tragedia. Yo hubiera querido ver al presidente o a su gobierno, al representante de la seguridad, lo que sea, ahí presente en el Cristo del Consuelo, diciendo, a ver, aquí estamos, vamos a atender todo el asunto este que se ha generado, pero respondió en su cuenta de Twitter más de 11 horas después. Y el vicepresidente 13 horas después. Y quien responde primero es el ministro del Interior, ¿no? El señor Carrillo. Pero responde como suele hacerlo el señor ministro, con una falta de tacto, de tino total. Mercenarios del crimen organizado, que han narcotizado la economía durante mucho tiempo, ahora atacan con explosivos. No es un problema de la policía, no es un problema de la policía. Es una declaración de guerra al Estado. O nos unimos para enfrentarlo, o el precio será aún más alto para la sociedad. A la señora Alexandra Vela, cuando la pusieron de ministra de gobierno y la encargaron de la seguridad, igual tenía que haber sido responsable de lo que hizo y lo que no hizo. Ya, porque pusieron a ella de ministra a manejar la seguridad. Salió y dijo públicamente, ojo, yo no soy una experta en temas de seguridad. Entonces a ella no le vamos a decir, bueno, usted solucione los problemas de inseguridad que vive el país, ya, que no sabe. Y no es culpa de la señora Vela, es culpa de quien la puso ahí, y quien la puso ahí fue el presidente Lasso. Por recomendación no sé de quién, pero la puso él. Ahora, primero que dijeron, ups, creo que sí es necesario tener un ministerio que se encargue de la seguridad. Creemos nomás el Ministerio del Interior, gran cosa, ¿no? Lo que antes habían mandado al tacho de la basura, dijeron ahora no, sí hay que tener un Ministerio de Seguridad. Pusieron un policía. Pusieron al señor Carrillo. Y al señor Carrillo sí le vamos a demandar, pues. Hágase responsable. ¿Cómo que no es un problema de la policía? ¿Quién se encarga entonces de la seguridad dentro del territorio nacional, señor ministro? ¿No es un problema de la policía? ¿Se da cuenta de lo que usted de lo que está diciendo? No es un problema de la policía. ¿De quién entonces es el problema de la seguridad? ¿De quién es? ¿De los Boy Scouts? ¿De la iglesia? ¿De quién es el problema de la seguridad? ¿Quiere deslindarse de su responsabilidad, ministro? Y de la policía también. Hágase responsable. Deje de reírse, como se rió el otro día en la asamblea, en la cara de la legisladora Paola Cabez. Cuando ella le estaba encarando y le estaba diciendo que usted no se hace presente con la policía, cuando ocurren casos como este. Y usted se reía, irónica, sarcásticamente se le reía a la legisladora Cabezas. Solo va a recordar una cosa, ministro. La legisladora Cabezas está ahí porque fue elegida, como los otros 136 legisladores. Fue elegida popular y democráticamente en las urnas. Usted no. Usted está en su puesto porque le puso el presidente. Por recomendación, dicho de su propia boca, de la embajada gringa. Y usted se fue a reír en la cara de los legisladores, que son la máxima representación popular en este país, la asamblea. Y ahora dice que no es responsabilidad de la policía. Pero esto no se acaba ahí, porque si de lavarse las manos se trata, acá tenemos a los campeones mundiales. Bronca entre el gobierno y el municipio de Guayaquil. La señora Cintia Viteri parece que se olvidó de que en la campaña del 2021, Creo y el Partido Social Cristiano fueron aliados. Y ahora le dice al gobierno que las bandas criminales se han convertido en un gobierno dentro de otro gobierno en Ecuador. Señor presidente, esta madrugada el barrio guayaquileño Cristo del Consuelo sufrió un atentado provocado por bandas criminales en el que murieron 5 personas y dejaron alrededor de 20 heridos.
Hemos presenciado colgados en los puentes, asesinatos programados en motos, violaciones, saliendo de centros comerciales y en buses escolares, paquetes con explosivos en la terminal terrestre, extorsiones o vacunas cobradas a comerciantes inocentes y muertes de más de una decena de niños víctimas de balas perdidas. Sin seguridad no hay gobierno. Los guayaquileños han invertido más de 50 millones de dólares en herramientas para facilitarles el trabajo. Es necesario tomar acciones inmediatas y contundentes con personal, recursos, armas, municiones, tecnología, bla, 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 bla. Será tarea de la Contraloría también ver en qué es que se invirtieron esos 50 millones en Guayaquil. Si dice la señora Viteri que son para seguridad. Pero lo loco es que la señora Viteri le reclama al presidente Lasso de que sin seguridad no hay gobierno. O sea, para ella no hay gobierno, porque no hay quien se encargue de la seguridad. El problema es que los socialcristianos le pusieron a Lasso donde está. Y que cuando tuvieron la oportunidad de decirle chao a Lasso en junio, cuando propusieron la aplicación del 130 de la Constitución, fueron los socialcristianos los que le salvaron de la destitución a Lasso. Entonces ya la gente también está cansada de estas peleitas, de lavado de manos, ¿no? Y de este juego del florón, de que si es culpa del gobierno, de que si es culpa de la alcaldía, etcétera, etcétera. Quien quiera que sea, hágase cargo. Pero a ustedes, al gobierno y a la señora Viteri, el pueblo en las urnas les dio la confianza. ¿Para qué? Para que entre otras cosas los unos manejen la seguridad y los otros administren y manejen una ciudad. Pero esa ciudad hoy es la más insegura del país. Y los socialcristianos hoy sacándose los cueros al sol con Lasso, como ya pasó antes, y lo seguirán haciendo. ¿Saben por qué? Porque termina siendo un buen distractor. Yo voy a cerrar el comentario porque además ya se nos terminó el tiempo. Ya vamos al segmento de las entrevistas, con un video, un extracto de lo que fueron las ofertas de campaña de Guillermo Lasso en febrero del 2021. ¿Tenemos listo el video? Por favor. Duplicar la cobertura del sistema de vigilancia de Ojo de Águila, recursos económicos para que la Fiscalía cuente con dinero para contratar personal que atienda todas las denuncias de los ciudadanos, modernizar a la policía con mini cámaras. A ver, más ojos de águila, eso quiere decir que tenía que seguir creciendo el proyecto del ECU 911. Recursos para la Fiscalía, tengo entendido que en los organismos de justicia hasta papel higiénico creo que les faltaba, ¿no? No tenían ni papel para imprimir o alguna cosa por el estilo, estaban reclamando el otro día. Y modernización en la policía con microcámaras y no sé qué. Díganme ustedes, ¿qué de todo eso, que era un ofrecimiento de campaña de Guillermo Lasso, se ha hecho? Nada, ¿verdad? Sin embargo, el CNE dijo que no ha incumplido su plan de gobierno el señor Lasso y que no había razones tampoco para entregar los formularios para la revocatoria del mandato. Lo tienen todo, ¿no? Lo tienen todo. Y si no lo tienen, lo toman a la fuerza, como lo hicieron con la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana para poner al señor Ulloa, que obedece las órdenes del presidente Lasso, y como lo hicieron ayer de noche. Mientras no llegaba la policía al Cristo del Consuelo, mientras no llegó nunca la policía al Cristo del Consuelo, mientras nunca llegó la policía a atender el caso de inseguridad en Casablanca, en Esmeraldas, ayer había un piquete de policías, un ejército de policías en la superintendencia de bancos para evitar que el señor González ingrese al edificio. Cuando se pregunten dónde están los policías, están cuidando los negocios del jefe.